Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por sintonizarnos a esta hora y gracias por estar desde muy tempranas horas de la mañana conectados con nuestros noticieros que están, como siempre, prestos a llevarles a ustedes la información que ocurre en nuestro país y el mundo entero. Vamos de inmediato en esta hora y media al abordaje de temas importantes del país, y en esta oportunidad vamos a conocer desde la perspectiva del doctor Ludovic Genebel, que es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en el marco de la presentación de un libro que habla precisamente sobre este tema. Quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor Ludovic. Bienvenido. Gracias para recibirnos nosotros, para presentar este libro aquí que publicamos. ¿Sí? Es un comentario sistemático de la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo escribí con mi colega Hélène Tigruja, profesor de Derechos Humanos también y miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y yo soy profesor de Derechos Humanos en una universidad en Francia, en Aix-en-Provence, también miembro de este comité, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también soy abogado internacional en Derechos Humanos en Francia. Interesante, creo que es un punto elemental tenerlo como referente, sobre todo porque en el contexto de países como los nuestros, donde el tema de derechos humanos está siendo un tema de abordaje prioritario, de discusión, de polémica, de debate. Qué bueno, y sobre todo que vamos a conocer parte de lo que realmente implica ya tener editado este libro, ¿verdad? Que se titula The American Convention on Human Rights, un comentario. Así es que gracias por acompañarnos. También está con nosotros el doctor Víctor Rodríguez Recia, él es presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Él fue miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también. Nos acompaña acá con nosotros. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, doctor Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto volver. Soy reincidente, vengo mucho a este país. Creo que lo conozco bastante, para bien. Y bueno, queremos aportar desde nuestro instituto como valor agregado, fortalecer las instituciones democráticas desde los derechos humanos. Y los derechos humanos no empiezan con la letra menuda del derecho a la vida, detenciones ilegales y arbitrarias. Empieza con las garantías objetivas, que son la división de poderes, la independencia judicial, el trabajo que deben hacer los jueces y juezas en la aplicación de tratados como este libro, la Convención Americana sobre Derechos Humanos como Derecho Interno, y ahí es donde vemos una falencia. Me preocupa, o hay desconocimiento de los jueces en la aplicación de los tratados y en el cumplimiento de las resoluciones de órganos de derechos humanos. Me preocuparía mucho que haya desconocimiento, o peor aún, que se conozcan y no se quieran cumplir. Ok, interesante, y agradezco el obsequio y la titularidad misma de este libro, que se llama Curso de Derechos Humanos. Así que muchísimas gracias. Hay un capítulo relacionado con las obligaciones internacionales en derechos humanos para nuestro país que se lo dedica. Yo creo que sobre esta base vamos a tener desde luego mucho que conversar. Pero quizás para ponernos al día y reconociendo como antecedente de que tiene a bien de venir frecuentemente a nuestro país, a mí me gustaría que de alguna manera colocáramos este tema de derechos humanos en el contexto actual de cómo se está viviendo en Latinoamérica y especialmente en el país, porque quieras o no, este es uno de los grandes, una de las grandes discusiones que se tienen de demanda, de cumplimiento de derechos humanos o incumplimientos que se están dando en el marco de un régimen de excepción
y sobre todo en un contexto donde el gobierno frontalmente está atacando uno de los más grandes flagelos que no había sido tratado años anteriores, como es en este caso las pandillas y por supuesto la delincuencia en general. De manera general, el Estado de El Salvador tiene este tipo de tradición, que es de ratificar los tratados de derechos humanos y también de aceptar el diálogo con las organizaciones internacionales, incluido con la ONU y también con los comités. Y eso me parece que es muy importante, de tener este tipo de contexto para marcar la posibilidad de un diálogo sobre derechos humanos. Pero es seguro que hay dificultades, desafíos muy importantes por el momento dentro del país. No es mi opinión personal, pero es la opinión que podemos encontrar dentro de los informes de la ONU, de los diferentes comités. Dentro de este tipo de informes podemos encontrar informaciones de preocupaciones muy importantes sobre la situación de derechos humanos en este país. No solamente en este país, en cada país del mundo, también en países de Latinoamérica y también en El Salvador. Dentro de las preocupaciones hay preocupaciones, por ejemplo, sobre las violencias contra las mujeres, sobre, por ejemplo, la prohibición absoluta del aborto, sobre también las situaciones de las detenciones masivas, sobre también las consecuencias sobre derechos humanos del régimen de excepción, que va a provocar posiblemente una suspensión de algunos derechos humanos y muchos problemas. También problemas sobre, por ejemplo, la independencia de la justicia. Son temas que son desafíos para este país y podemos encontrar en casi cada informe de la ONU o de otras organizaciones este tipo de preocupación que los expertos van a explicar y van a desarrollar un poco para establecer un diálogo con el Estado y con el gobierno también. Ok, doctor Rodríguez, a propósito, para fundamentar un poco más el inicio de mi primera pregunta, no cabe duda que también el gobierno sobre este tema de derechos humanos lo ha llevado a estar precisamente justificando ante Naciones Unidas el tema de derechos humanos. Es decir, si lo queremos ver de manera muy explícita, como lo presenté, en el marco de un régimen de excepción, de un ataque frontal, porque el tema de derechos humanos, como bien lo dice el doctor Genever, es que realmente hablamos de derechos no solo desde el punto de vista del derecho de la concepción, sino que desde otros aspectos elementales, socioeconómicos, etc. Pero hoy en día el tema de derechos humanos es fundamental desde el punto de vista de la política que atienden los gobiernos cuando tienen políticas que atender directamente para favorecer a la población, en este caso de un problema que por años venía desde luego golpeando, mermando fuertemente a la sociedad, como era el tema de la delincuencia. Yo creo que primero hay que determinar una cuestión que es sesgos en derechos humanos, porque hay un debate o una expresión populista que dice que los derechos humanos son solo derechos de los delincuentes y no hay nada más lejano que eso. Y se lo voy a demostrar con casos concretos para que nos entendamos. El presidente Petro en Colombia hoy es presidente por el sistema de derechos humanos, porque a él se le violaron el debido proceso cuando era alcalde. La Comisión Interamericana dicta unas medidas cautelares y la Corte un caso contra él, entonces son también de la clase política. Lula da Silva hoy es presidente de nuevo en Brasil por una resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El expresidente Correa en Ecuador atacó al sistema interamericano en su momento y hoy pues es un usuario del sistema de las Naciones Unidas. El presidente Martinelli también. Entonces es una casa grande, los derechos humanos es una casa grande y es para todo el mundo. Hoy somos y mañana no somos. Entonces, cuando se aplica un estado de excepción como el que hay en El Salvador, la primera pregunta que nos hacemos es si era necesario.
si era razonable, si es temporal y si se cumplen o no con unas formalidades. Y eso se debe notificar a los órganos de Naciones Unidas, a la OEA y a las Naciones Unidas, a ambos. Entonces, a veces se puede cumplir con lo formal, pero no sabemos si se cumple con esa razonabilidad. ¿Okay? Ahora, pongámonos todos si fuéramos gobierno de este país, porque uno también hay que ser objetivo. ¿Qué haría usted y qué haríamos nosotros para dar una respuesta inmediata a una población ciudadana que se siente y es agredida en relación con las maras, con el crimen, con la violencia estructural? Hay que actuar y tal vez no se había actuado, digamos, con eficacia. Ahora, la eficacia no debe ser enemiga del marco de protección de derechos humanos en democracia. Entonces, son los justos medios. La pregunta era si se podía hacer esa, digamos, persecución, reacción, pero es que las maras no se atacan solo metiéndolas a la cárcel masivamente, cuando hay otras personas que en esas redadas o pescas van involucradas sin tener relación con ese tema. Esa es otra cosa, esas son detenciones ilegales y arbitrarias. Y la pregunta es, si no alcanzaba el régimen ordinario, pues si se puede en democracia invocar un sistema de excepción, es decir, de la desaplicación de ciertas garantías de derechos humanos, que es el estado de excepción. Comento que hace 3 días Honduras está copiando el modelo. Sí, un estado de excepción en Honduras. No estoy diciendo que es bueno o es malo, estamos debatiendo en si esa era la medida que había que hacer o si habían otros caminos, digamos, paralelos, y cuando ya eso no alcanza, entonces sí se aplica una medida de excepción. Pero la medida de excepción es temporal y tiene que ir dirigida específicamente al foco, digamos, de atención de las personas. En derechos humanos nosotros no estamos a favor de la impunidad. Queremos que si tiene que ir a prisión, que esté la gente que tenga que ir y no la que no tenga que ir. Ese es un tema. Y el otro tema es que si se va a aplicar indiscriminadamente detenciones ilegales y arbitrarias, existan procedimientos judiciales como el habeas corpus, digamos, robustos, porque hay mucha gente que puede irse detenida en ese escenario y no lo está. Entonces, no estamos en contra del estado de excepción, para nada. O sea, este debate de la cual hoy en día cito como ejemplo muy en particular, y que creo que bajo ese énfasis se está haciendo esta intervención, doctor Rodríguez, es el hecho de que el Estado, el gobierno, es correcto que le dé respuesta a la población, pero también es correcto que mantenga ese canon, ese hilo de respeto de aquellas personas que son inocentes en esto. ¿Cómo lograr entender esto? Porque esa es parte del debate hoy en día. ¿Cómo lograr llegar a estar en ese punto de equilibrio en el que a mí me permita darle a la mayoría respuesta, ¿verdad?, a un problema que tenía, sabiendo que en toda guerra siempre, perdón el término, no sé si voy a ser demasiado peyorativo, pero en toda guerra sabemos que hay heridos y muertos. Sí. Es un tema que, si se ve, es principio de inocencia. El principio de inocencia es la estructura, digamos, del derecho penal y de las garantías. Antes El Salvador y todos los países de Latinoamérica y del mundo se regían por el principio de culpabilidad. Entonces, a mí ya cuando me acusaban, yo ya era culpable prácticamente. Sí. Sin antes haber sido vencido en juicio. Exacto. Y además, si se utilizan medios de comunicación en lo que se llama lawfare o una guerra jurídica, y entonces me llevan intencionalmente ante medios de comunicación o filtran información a los medios de comunicación, yo ya estoy condenado civilmente. Estoy condenado. Sí. Y el mensaje a los jueces y a los fiscales de la causa es: Víctor Rodríguez no es que es probablemente culpable, es que Víctor Rodríguez es culpable. Y le va a ser muy difícil a un juez o a un fiscal a veces aplicar la justicia, porque va a estar sometido al escrutinio público y van a decir: ese juez liberó a tal y tal persona. ¿Sí? Sí. Hay un caso, el de... hay varios casos del grupo de trabajo sobre detención arbitraria en relación con mujeres por temas de aborto. De aborto. Y se ordena la liberación.
Hay otro caso muy conocido, don Enrique Rice, que también se ordena la liberación y a revisar y prácticamente anular el proceso. El juez que lo haga, invocando el grupo de trabajo de derechos humanos, ¿cómo va a ser señalado por la prensa, digamos? Como el que liberó a las mujeres que abortaron, así, o el que liberó al empresario Enrique Rice. Entonces, cuando no hay independencia judicial, hay autocensura también, y eso es muy delicado. Entonces, hay jueces que, aunque no los estén presionando, la presión mediática sí hace mella. Sí. Y entonces, yo digo en burla, el Poder Judicial se rige por el principio de preservación del cargo, y esto es muy peligroso. Y yo creo que eso está pasando aquí en El Salvador. Hay jueces y altos magistrados que no están aplicando las decisiones internacionales de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana por el vergonzoso principio de preservación del cargo. Bueno, de hecho, desde abril, Naciones Unidas había ya solicitado a El Salvador el respeto de los derechos fundamentales. El Alto Comisionado de Naciones Unidas, la oficina, emitía en aquel entonces un comunicado. Lo más reciente, Human Rights Watch, recomendó al gobierno terminar con el régimen de excepción por considerar que hay, violación de derechos humanos. El presidente ayer se fue tajante y dijo no. Ahí está, por cierto, en la titularidad del mismo, lo que el presidente dijo, que no, ¿verdad? Estaba de acuerdo en que esa situación así ocurriera. A ver, ¿cómo lo podemos analizar desde su perspectiva, doctor Genever? Sobre el régimen de excepción, tenemos que saber y tomar en cuenta que el derecho internacional de derechos humanos tiene mecanismos para integrar directamente el régimen de excepción. Hay posibilidades de usar mecanismos dentro de los tratados para suspender de manera temporal algunos de los derechos humanos, no todos, pero algunos de los derechos humanos, para luchar contra este tipo de amenaza. Típicamente en el contexto de conflicto o de dificultades internas muy importantes. Y entonces hay este tipo de mecanismo. Aplicar un régimen de excepción no implica de violar los derechos humanos. Aplicar de una manera correcta el régimen de excepción implica de respetar totalmente derechos humanos, porque derechos humanos y los mecanismos de derechos humanos permiten este tipo de régimen de excepción, pero tiene que respetar algunas garantías. Por ejemplo, típicamente el acceso a la justicia, que es muy importante. No puede suspender este tipo de garantías, incluido cuando hay un régimen de excepción. Tiene que respetar, por ejemplo, el principio de libertad. No puede arrestar a cada persona que quiere para luchar contra una amenaza. No, tiene que respetar el Estado de Derecho. Tiene que respetar la independencia de la justicia. Todo eso no es incompatible con un régimen de excepción. Me parece que es el contrario. Respetar el régimen de excepción dentro del marco de los tratados de derechos humanos va a ayudar a los estados a luchar contra las amenazas también, y va a ayudar a los estados y a los gobiernos a respetar derechos humanos e implicar derechos humanos en este contexto, realmente. El problema es que hay algunos estados que van a aplicar este tipo de régimen de excepción no de manera temporal, pero de manera casi permanente. Y eso también es completamente incompatible con derechos humanos y derecho internacional. A ver, decía el presidente así tajantemente, dijo no, ¿verdad? De alguna manera, claro, no. O sea, no parar el régimen de excepción a esta solicitud o a esta recomendación que en este informe hace Human Rights Watch. ¿Qué pasa también con los derechos? Y aquí me está preguntando el público. Creo que tus exponentes esta mañana, Ernesto, tienen mucha lógica, mucha razón,
de que todo Estado está en la necesidad de preservar el tema de derechos humanos, pero también ellos deben de comprender de que las violaciones de derechos humanos son atroces cuando vienen de la delincuencia. En el país han habido más muertos que en la guerra, producto de delincuentes que se habían tomado los territorios. Ahora el gobierno los ha recuperado. Es que, vamos a ver, nosotros no estamos en desacuerdo total en que ante situaciones extraordinarias de delincuencia, como es la criminalidad estructural de las maras, haya que adoptar medidas extraordinarias. ¿Me explico? Estamos de acuerdo en eso. Y yo invito a todo el mundo a que se ponga los zapatos del presidente a ver qué haría ante un clamor general de la población que se siente insegura montándose en un autobús y su madre no sabe si su hijo o su hija va a llegar. Regresa de la escuela. Esa es una realidad. Eso es una realidad. Y es una realidad que nadie se puede saltar. Y es una realidad que ha sido evadida por la falta de políticas integrales criminales para prevenir eso. Entonces, como no ha alcanzado el tiempo para prevenir, hay que actuar también desde lo reactivo, hay que retener, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta que yo haría es, ¿y qué sigue después de esto? ¿Verdad? Porque no se trata de convertir las cárceles en depósitos humanos, construir más cárceles y que en esos depósitos humanos hay gente que no debería estar, por eso se llama pesca. Una redada. Es como, imagínense ustedes, van ustedes hacia un tipo de pez, atún, pero dentro de la red va... Entiendo. Eso es el tema. No se puede generalizar detenciones de manera tal que en esa bolsa vaya mucha gente inocente. Y el problema es que eso se sabe. Y el problema es que no existen mecanismos de habeas corpus, que sí están, pero son insuficientes los recursos humanos para resolver más de 50,000 o de 100,000 o de los recursos. Ese es el tema. Sin embargo, han habido, y lo hemos visto en algún momento de todo este episodio que atraviesa nuestro país, que muchos han salido de las cárceles, ¿no? Por no habérseles encontrado a otras una investigación. Aplaudimos que salgan los que tienen que salir. No aplaudiríamos que salgan los que no tienen que salir. Eso es un tema de derechos humanos, pero eso se ve caso a caso, con base en la prueba, con base en el principio de la inocencia. Si ustedes vuelven hacia el principio de culpabilidad, están abriendo una puerta muy peligrosa donde mañana no van a ser las maras. Me explico, mañana puede ser un contendor político, si se le puede llamar así. ¿Sí? Pueden ser defensores de derechos humanos. Esa puerta, si ustedes la abren, después no la pueden cerrar. Ese es el tema. El derecho internacional de derechos humanos tiene una relación especial con el derecho penal, el derecho criminal. ¿Okay? Al mismo tiempo, el derechos humanos va a garantir que las personas, los criminales, por ejemplo, tienen todos los derechos humanos, ¿okay? Que se respetan todos los derechos humanos de los criminales, ¿okay? Eso es parte del papel de derechos humanos, ¿okay? Pero al mismo tiempo, cuando hay violaciones de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de encontrar, de investigar, de encontrar las personas responsables, de detener los autores de los crímenes, de juzgar este tipo de criminales, etcétera, etcétera. Entonces hay este tipo de relación que es un poco especial y tenemos que tomar eso en cuenta para entender la situación de los derechos humanos, especialmente en el contexto de régimen de excepción. En su presentación del libro el día de ayer, ¿realizó algún examen que incluyó la implementación de ese régimen de excepción? ¿Dentro de...? ¿Sí? ¿O dentro de la exposición misma o presentación? Sí, en general sí, porque sistemáticamente cuando presentamos este tipo de convención, ¿okay? De la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos también que tomar en cuenta que hay un artículo sobre este tipo de régimen de excepción. Entonces,
no es algo único para El Salvador. Es algo que es común por los estados en situaciones diferentes. Entonces, es por eso que es interesante que hay una jurisprudencia interesante de la parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte sobre cómo podemos al mismo tiempo implementar este tipo de régimen de excepción y respetar los derechos humanos. No hay incompatibilidad entre los dos. Eso es el más importante que tenemos que saber. Pero es un poco técnico y también tenemos que respetar eso, pero eso es el objetivo. ¿Cómo puede una sociedad, doctor Hennekel, salir de esas contrariedades, de ese debate, de esa disyuntiva, ¿no? Entre mi derecho radica en que se respete bajo los límites de los cuales yo sé que tengo que llegar, que eso es lo que ha pasado hoy en día, porque si usted le pregunta en su mayoría a cualquier salvadoreño, le va a decir que lo que se está haciendo en el país es lo más correcto. De hecho, la popularidad del presidente se mantiene vigente. De hecho, la respuesta que le da a los planes de control territorial son altos. En fin, esto se traduce entre preguntarse, bueno, y entonces, ¿cómo una sociedad puede lograr superar una situación de esta naturaleza? ¿No? Tenemos que aceptar que es un desafío muy importante y muy difícil. La cosa es que lo que creo que es el más importante es de respetar las instituciones del Estado de Derecho. Eso es el más importante. Pero aquí hay un Estado de Derecho, sí. Aquí hay un Estado de Derecho. Pero ¿qué tal de la independencia de la justicia? ¿Qué tal exactamente de los derechos de los criminales? ¿Qué tal también de los derechos de las víctimas? También, ¿qué tal con las investigaciones? ¿Qué tal con el derecho a la verdad? Eso son realmente preguntas. Tenemos que pensar a eso de esta manera también. Sé que es difícil de explicar eso a la gente. Sí. Sé que es difícil también de explicar eso a las víctimas, por ejemplo, de los criminales. Es difícil, pero es como parte... tan difícil es poder plantear esa pregunta, porque a la lógica es de cómo puede superar una sociedad en un contexto de un porcentaje mayor de la población que le está dando el aval a un gobierno que está haciendo bien las cosas, frente a una situación que no quiero menospreciar, que sí lo existe. De hecho, el gobierno ha reconocido ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ellos aceptaban de que habían existido ciertas muertes, por ejemplo, en los sistemas penitenciarios, hablaban de 90, daban su justificación. Ahora, esto último de Human Rights Watch, que piden o recomienden este informe, pero el presidente dice tajantemente que no. Son elementos que desde luego lo hacen, en este caso a uno que está en una tribuna como esta, preguntar a personas especializadas como ustedes cómo ven este horizonte en el país. Voy a hacer una pausa, regresamos un poco más bajo este énfasis de abordaje. Gracias por estar con nosotros, son las 6:59, pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en el análisis de este día que tiene que ver precisamente con el tema de derechos humanos como un eje fundamental en el contexto de muchas discusiones que se dan hoy en día, especialmente en nuestro país, y también en el contexto de la presentación el día de ayer que se hizo del libro de American Conviction in Human Rights, un comentario por parte del doctor Ludovic Hennekel, miembro del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de Naciones Unidas, quien nos acompaña este día también junto al doctor Víctor Rodríguez Recia, presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Hacía la reflexión antes de irme a la pausa sobre cómo comprender y salir o cómo lograr superar una situación de esta, cuando en el país tenemos un Estado de Derecho, para unos cuestionables y para otros que sí funciona desde el punto de vista de que existe
una alineación directa para resolver los problemas de país, especialmente cuando se trata de atacar el tema de la delincuencia. Y les hacía la reflexión, cómo superar el tema de que también frente a eso hay una realidad social que se expresa y le da el beneplácito de complacencia al gobierno. Lo dicen las encuestas, lo dicen muchos, la voz populis la encuentra en la calle y se siente segura, satisfecha de lo que se está haciendo en esta materia. Mire, nuestro trabajo es andar por todo el mundo y trabajamos en temas de derechos humanos. Y la popularidad del presidente Bukele a nivel mundial es altísima, cuando no la más alta, según las estadísticas. Hay que tener cuidado con eso y con los cantos de sirena. Y hay algo muy interesante, que se palpan, digamos, resultados de la población que se siente hoy más segura, y eso es una realidad. Quien diga hoy que no se siente más seguro acá, especialmente en los barrios marginales, donde han estado cooptados o controlados territorialmente por las maras, inclusive cobrando peaje, etcétera. O yo, que vengo de Costa Rica, pero sí conozco esta realidad, no se puede hablar si uno no conoce el contexto. Yo lo conozco. Y es admirable desde esa perspectiva que aquí hay más seguridad y percepción de inseguridad. Entonces es muy interesante que en los otros países dicen, préstennos al presidente Bukele por un ratito. O sea, el prestigio no es solo en El Salvador. Usted citó el caso de Honduras, que ha emulado o está queriendo o pretendiendo emular también lo que se está Claro, haciendo. y también uno habla, y he hablado con altos policías y nos dicen, al margen del tema de los derechos humanos, la operación policial es exitosa. ¿Quién podría poner en duda, digamos, eso desde el punto de vista? Ahora, el tema es que no todo es blanco y negro, ni buenos y malos. El tema es cómo hacer para que esa seguridad y percepción de seguridad no tenga que reñir con situaciones de derechos humanos de un sector de la población que pueda verse perjudicada en detenciones masivas. Es un tema de método, no es un tema de si el estado de excepción es válido o no. Es que se lo digo, es válido porque hay una situación excepcional. El tema es cómo hacerlo, cómo utilizarlo. Entonces, lo que decimos nosotros no es lo que dice Human Rights Watch nada más. Y Human Rights Watch no es un organismo internacional, solo le aclaro. Es una organización civil internacional. Pero cuando ya la voz viene del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que examinó a El Salvador hace 2 meses, donde Ludovico fue parte, o el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, son expertos y expertas, no son vecinos que están. Entonces, ese es el primero. Y segundo... Entonces, ¿desestima el informe de Human Rights Watch? No, estoy hablando de la naturaleza diferente que tiene Amnesty o Human Rights Watch o el IRESOT. Sí. No es lo mismo Naciones Unidas. que Naciones Unidas, no es lo mismo que el grupo de trabajo, mucho ojo, porque además ellos son los que interpretan los tratados, son los principales intérpretes del tratado por encima de los estados. Entonces sus recomendaciones son vinculantes. ¿Por qué? Porque El Salvador aceptó, cuando ratificó, cumplir de buena fe y no invocar su derecho interno, pero no caigamos en ese enfrascamiento, sino en cómo buscar, digamos, una salida donde sea ganar, y ese es el tema. Y yo creo que tiene que llegar un momento en El Salvador, como se dio en Honduras, en Guatemala, en Colombia, guardando las grandes diferencias, cómo salen de un conflicto armado de 50 años, donde las masacres, los genocidios, las torturas, las desapariciones forzadas se cuentan en millares de personas afectadas. Y cómo le pusieron fin. Y eso me recuerda el nombre de su programa, Diálogo. Y uno dice, pero qué inocencia la de Víctor Rodríguez, hablar diálogo con Mara. Yo no estoy hablando de ese tipo de diálogo, yo estoy hablando de diálogo de construcción de país. Es otra cosa, de oír todas las voces. Y las primeras voces que se tienen que oír son las de las víctimas. O sea, si no empezamos por ahí, por la central de las víctimas, y las víctimas centrales en este país son las víctimas de las actuaciones de las maras. Es que no estamos colidando con eso. O sea, pongamos en el centro a las víctimas, pero las víctimas necesitan justicia. Las víctimas necesitan ser compensadas. Y le voy a decir qué pasa si se le viola el debido proceso
a un marero que haya matado y asesinado a una persona. ¿Sabe qué pasa, don Ernesto? Que si se le anula el proceso en el futuro porque no se le violó, ¿quién pierde? La víctima. ¿Por qué? Porque la víctima estaba esperanzada en el acceso a la justicia. Y si esa justicia falla, porque no se le siguieron las reglas del juego al marero, no se trata de defender solo los derechos del marero, es defender los derechos de las víctimas para que el proceso vaya limpio y no nulo. Entonces quien pierde al final del día es la víctima. ¿Y saben a quién van a señalar? Al juez que anuló, digamos, una investigación equivocada de la fiscalía. Entonces todos perdemos y pierde la credibilidad. Eso es lo que nosotros estamos apuntando. Hagan las cosas bien. El debido proceso no es para defender a los delincuentes, es para defender el resultado de la verdad y de la justicia de la víctima, que es la que puso los muertos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un Estado fallido? Desde el punto de vista del análisis que también, previo a lo que fue el establecimiento del régimen de excepción, incluso hasta de la misma llegada del actual gobierno, en su momento lo expresaban muchos analistas, que en el país teníamos un círculo vicioso en el que la delincuencia de cuello blanco ya no la tenías precisamente en la calle, ¿verdad? Por ver el tema de las pandillas, lo tenías enquistado incluso hasta en el aparato judicial. Antes decía, y esto es un decir de la gente, de la Voz Populi, tardaba más en entrar que en salir un delincuente. Y eso era producto del trabajo que hacían los jueces. ¿Cómo entender ese planteamiento que me antecede y que usted hacía frente a esa realidad que no me corresponde a mí como periodista trasladarla, ¿no? Para el análisis, este programa es de análisis, ¿no? Mire, el Estado de Derecho no es una bonita palabra y los derechos humanos tampoco es una mala palabra para referirse a los derechos de los delincuentes. Espero que me hayan entendido de lo que expliqué. Los derechos humanos son para la víctima, y a la víctima se le protege cuando la justicia funciona, no cuando no funciona. Porque cuando no funciona hay impunidad y la investigación es débil, se va a anular el proceso. Y el proceso va a beneficiar la nulidad al delincuente, ya demostrada su culpabilidad, y va a perjudicar a la víctima. Es eso lo que queremos fortalecer. Ahora, ¿cuál es el papel de la justicia? Que yo sí hago un señalamiento aquí importante en El Salvador. Se denuncia que había una justicia selectiva y por eso se hizo un cambio en los nombramientos de magistrados, de altas cortes, etc. La pregunta es si eso es un cambio nominal y si la justicia en estos momentos está rindiendo para los desafíos actuales. Entonces yo le puedo decir que independientemente de la política del gobierno de Bukele, el Poder Judicial tiene que seguir sólido y potente para determinar resoluciones a favor y en contra de quien sea gobierno, no sea gobierno, sea mareros o no sea mareros, con independencia judicial. Y si yo me pongo a ver el camino de procesos históricos sobre eso, me quedan muchas dudas sobre el papel de jueces del pasado, juezas del pasado y jueces de hoy. Y si vemos el caso, ya que usted mencionó el caso de Enrique Rice, y vemos la historia, vamos a encontrar que fiscales que en su momento generaron la detención arbitraria, hoy tienen altos cargos, inclusive a nivel de magistratura, y que son los que tienen que resolver en términos de la libertad de esa persona, determinada por órganos de Naciones Unidas. Lo van a hacer si esa resolución dice que hay que investigar a los responsables, y esos que fueron fiscal y hoy fueron magistrados serían los que se incriminarían para hacerlo. No sé si me entienden. Y ahí está la parte endeble del tema. Ese es el nudo. Ese es el nudo está a nivel de algunos jueces penales que conocieron, que se afectaron. Hoy se tienen que excusar o recusar, pero siguen haciendo el trabajo sucio, ¿no? Por debajo. Ok, interesante ese punto. El tiempo se nos está agotando. Una reflexión casi concluyente
de la experiencia que nos deja un libro. Tengo también acá el libro que me deja el doctor Rodríguez, Curso de Derechos Humanos. Hay un capítulo de El Salvador donde dice el capítulo 5, El Salvador y sus obligaciones internacionales en derechos humanos, ¿sí? Una breve síntesis de ese enfoque que aquí se trata. Dale. Ok, tenemos que entender algo sobre derechos humanos y voy a hacer una analogía, una metáfora, que es que el respeto total de los derechos humanos en un país podemos considerar que es como un camino de 100 kilómetros, ¿ok? La pregunta aquí es ¿cuántos kilómetros hicimos aquí en El Salvador? Eso es la pregunta. La respuesta va a depender del punto de vista de las personas, una víctima, un criminal, o alguien del gobierno, un juez, etcétera, etcétera. Pero el punto es que este camino y la manera de hacer este tipo de camino y realmente de recoger este tipo de camino va a depender mucho de la cualidad del camino, de la cualidad de la carretera. Hay posiblemente en algunos países autopistas, entonces es más rápido de tener este tipo de objetivos de derechos humanos. Hay en otros países donde hay obstáculos o solamente caminos de tierra. Entonces para llegar a los 100 kilómetros va a tomar más tiempo, a veces es más difícil. Entonces eso es importante de entender que dentro de la ruta también hay luces, como la Convención Americana de Derechos Humanos, como los diálogos con la ONU, como típicamente balizas, como los jueces, la independencia de la justicia. Todo eso va a ayudar a hacer seguro que tenemos una ruta de cualidad para facilitar realmente el camino para todas las personas. Pero lo que es importante también es de tomar en cuenta el hecho que todas las personas, incluido las personas vulnerables, van a tener la posibilidad de participar a este tipo de camino también. Eso es lo que es importante. Y todo eso va a depender de la manera que el Estado va a implementar sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Eso es parte del camino. A ver, doctor Rodríguez, a manera de conclusión o un análisis concluyente de lo que hemos conversado, lamentablemente todo lo bueno tiene un final. Bueno, a manera de conclusión, y lo que decimos ahí en el libro, es que el tema central de los derechos humanos no nos puede distraer en quiénes fueron los malos de la película, si fueron los militares y la guerrilla en el pasado, que lo fueron, porque cometieron masacres que están con más de 40 años de impunidad, que ellos fueron los que lo cometieron, porque las violaciones de derechos humanos vienen de todos los bandos. Y la pregunta es, ¿cuál fue la respuesta del Estado? Impunidad de la justicia. Entonces, ¿quién viola los derechos humanos en El Salvador o en un país? Y todo el mundo, los policías, los militares, eso es cierto. Pero en la última instancia, cuando la justicia no funcionó, no procesó y no condenó a los responsables, se vuelven en corresponsables. Cuando yo digo los principales violadores de los derechos humanos es el Poder Judicial, se asustan y dicen, no, pero yo no torturé, yo no maté, pero usted no investigó, usted no mandó una señal, usted generó impunidad. En Argentina hubo 30.000 desaparecidos porque los jueces no declaraban los habeas corpus con lugar. Los jueces van a ser corresponsables de detenciones ilegales y arbitrarias si el habeas corpus para la gente que corresponde liberar no lo hacen, y no hay que perder de vista eso. Por favor, apuesten a la independencia judicial. Si usted me dijera a mí, ¿qué importa es independencia judicial, independencia judicial, independencia judicial? Porque el juez es el último bastión del abuso de poder. Pierda usted, déjese cooptar como poder judicial y hablamos después. Ok. Interesante los puntos de vista que hemos escuchado esta mañana en el contexto de una situación que atraviesa nuestro país
y que de alguna manera representa parte de ese debate que ha llegado a otros organismos como Naciones Unidas, a donde ha estado presente el gobierno salvadoreño para dar explicaciones alrededor de todas estas denuncias relacionadas con el tema de derechos humanos. Les agradezco muchísimo el concedernos de manera primicia y en primicia sus puntos de vista. Les agradezco porque sé que están ya de acá pues a punto de recorrer ya al aeropuerto. Sé del sacrificio y del tiempo que existe. Gracias, doctor René. Gracias. Gracias también, doctor. Gracias a usted, Espero verlo más adelante, ya que viene más frecuentemente acá al país. Sí, sí. Espero tenerlo más seguido. Muchas gracias. Gracias. Les agradezco. Nos vamos a la pausa. Son las 7:19. Cuando regresemos, estamos entrando ya a la fase de comercio, compra, en fin, tantas cosas, que nos garantiza que vamos a tener un mercado bastante sano. Pues nos va a hablar de esto Ricardo Salazar, de la Defensoría del Consumidor. Así que acompáñenme. Vamos a pausa. Muchas gracias. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos los comentarios, las felicitaciones para este medio de comunicación, para la colocación de temas importantes que contribuyen y a la vez ilustran precisamente para la construcción de un mejor panorama en temas tan neurálgicos como el que teníamos anteriormente, que estaba relacionado precisamente con el tema de derechos humanos, que es un punto elemental actualmente en la discusión que se tiene en el marco de la implementación del régimen de excepción y estas fases conocida como la fase 5, extracción, que permite a las autoridades, desde luego, crear cercos militares para poder de alguna manera ir más directamente, frontalmente contra la delincuencia. Así que muchísimas gracias por todos los comentarios. Este es parte del esfuerzo del periodismo de análisis que en Grupo Megavisión le tenemos tanto en televisión como también en radio. Recuerde que en Radio Fuego también tenemos estos espacios. Ahora vamos a pasar en esta segunda etapa del programa a hablar acerca de cómo vamos a enfrentar toda esta actividad de comercio navideño y algunos aspectos elementales que usted quiere saber para poder sentirse protegido en el contexto de estas fiestas de Navidad y fin de año. Hoy nos acompaña acá con nosotros Ricardo Salazar, él es presidente de la Defensoría del Consumidor. Bienvenido, Ricardo. Muy buenos días, Ernesto. Un saludo a toda la familia salvadoreña. Nuevamente, pues estamos muy contentos de poderles acompañar. A usted que se está trasladando a sus actividades, usted que se encuentra en su casa, pues esperamos que este tiempo que vamos a tener de conversación sea muy útil. Vamos a compartir importante información sobre sus derechos y también sobre cómo los puede ejercer. Ricardo, antes de poder entrar a hablar sobre el operativo navideño en comercios, que creo que es fundamental saber cómo se va a trabajar de cara a estos días donde hay mucho más, viene el aguinaldo, muchos aprovechan a comprar, a hacer sus compras de manera abierta. Recientemente en la Asamblea Legislativa se aprobó, se hizo una reforma a la ley de la Defensoría del Consumidor, específicamente en el tema relacionado con garantías. ¿Me podrías explicar en qué consiste esto? Y sobre todo de una manera que lo podamos entender, para que a la hora de poder nosotros tener cualquier tipo de problema podamos recurrir precisamente a ello. Así es, Ernesto, pues recientemente la Asamblea Legislativa aprobó una importante reforma al artículo 33A de la Ley de Protección al Consumidor en un tema que tiene que ver con la exigencia de la garantía. Debo mencionar que esta es una disposición en la cual todos los usuarios que compran algún tipo de, tanto de mueble como de inmueble, porque también las garantías pueden aplicar cuando usted compra un apartamento, una casa, quiere decir cuando se compra un vehículo, no solamente los enseres del hogar, sino que también hay otros, incluso inversiones familiares de alto monto, en el que la garantía lo que viene es brindarle una seguridad, ¿verdad? Por cualquier problema en el funcionamiento, lo mismo puede aplicar no solamente para bienes, sino que también para servicios. Es por ello de que es bien importante esta reforma que lo que busca es precisamente facilitar y eliminar
algunos inconvenientes que se han presentado para la exigencia de la garantía, los cuales tienen que ver en primer lugar con el hecho de que el consumidor deba de presentar, pues en este caso, la documentación que respalde la compra en el establecimiento, y en segundo lugar el hecho de que pueda estar claramente establecida los alcances que tiene esta garantía. Cómo la reforma viene a superar estas dos situaciones que son importantes y necesarias, precisamente porque si no cualquier persona podría llegar a un comercio y decir que quiere la garantía de un producto y no existe esa certeza. Sí. La vía fue establecer un mecanismo en el cual se hace obligatorio de parte de los comercios a que puedan mantener un registro, ya sea físico o electrónico, de todos aquellos compradores en los cuales pueden aplicarse la garantía de bienes y servicios. Es así como, pues, a partir de este mecanismo se le va a garantizar al consumidor de que si pierde o extravía o se daña por los documentos relacionados a la compra, esto no vaya a representar una limitante para que el consumidor pueda llegar a estos comercios y poder solicitar su garantía. De igual manera se da la facultad de la Defensoría de poder requerir información, pues a efectos de poder también pues conocer de este tipo de casos, y si no pues existe de parte del proveedor una respuesta, entonces se puede aplicar un procedimiento sancionatorio por la no entrega de la información, la documentación. Debo mencionar que en lo que va a este periodo de gobierno, desde junio de 2019 la fecha, la Defensoría del Consumidor ha atendido a más de 18.500 consumidores en sectores como el sector de electrodomésticos y artículos del hogar, también el sector de telecomunicaciones, el sector de transporte a través de la compra de vehículos y también de motocicletas y servicios en general. Dentro de estas gestiones que nosotros hemos hecho, hemos logrado una recuperación de 1.8 millones de dólares a más de 2.978 consumidores. Esto demuestra que es una problemática real en la cual muchos o algunos comercios, mejor dicho, no están siguiendo el procedimiento en el que el consumidor pueda facilitarle el ejercicio de ejercer justamente pues la garantía, y obviamente con esta reforma que surge precisamente en el seno de la bancada de Nuevas Ideas, cuando se nos consulta la viabilidad y cómo podemos ajustar esta normativa, obviamente dimos nuestra opinión favorable y pues lo vemos bastante positivo. Esperamos obviamente que luego de cumplir el proceso de formación de ley, esto pues ya se encuentra a efectos de poder ya darle cumplimiento y que obviamente pues los consumidores puedan en todo caso sentirse tranquilos que en el lugar en el cual compran el producto, ahí se va a levantar ese registro y también se va a tener claridad del alcance de la garantía, porque ese es otro problema. Algo bien práctico, así para cerrar este tema, perdón. Es que si usted compra algo, cuando llega al establecimiento por cualquier desperfecto que haya tenido, si usted no tiene, que es hoy en día la obligación de que le piden la factura o el documento de garantía, ahí deberá el establecimiento por ley tener el registro. El registro. Correcto. Porque eso basta. Correcto. Ahí lo somos todos. Así es, Ernesto. Práctico, porque antes, obviamente, para los contribuyentes, para nosotros sí tenemos guardados nuestros documentos contablemente. Sí. Pero ¿qué pasa con nuestros familiares que a veces dejamos hasta pierden hasta los recibos, los colgamos en un clavito, como decimos ahí, ¿verdad? Y eso se pierde. Así de fácil. Entramos ya en una etapa de mucho comercio, de mucha compra. ¿Cómo está el mercado? Así es, Ernesto. Bueno, luego de la pandemia tenemos pues sin duda alguna un comportamiento de nuestro país luego de todas las fases de apertura económica. El año pasado pues todavía se tuvo temas de reflotes importantes. Ya este año pues se ha logrado normalizar bastante esta situación y obviamente que esto contribuye a una mayor actividad comercial. Es así como hemos activado nuestra plan navideño 2022, en el cual buscamos precisamente evitar los abusos, entre los cuales puedo mencionar la existencia de promociones y ofertas con falta de información, el tema de la publicidad engañosa y también... ¿Plan? ¿Cómo se llama? Es la Defensoría Navideña 2022. Ok, Defensoría Navideña 2022. Así se llama y contempla todas esas áreas de investigación. Voy a hacer una pausa para que la ampliemos y nos den detalles acerca de cómo realmente debemos nosotros los consumidores estar
tranquilos, que si vamos a comprar algo, pues que verdaderamente sea algo que me garantice que me va a funcionar y no se me va a arruinar. ¿De acuerdo? Así es. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:32 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Entonces, continuamos conversando con Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor. En su momento voy a establecer un contacto con nuestra colega periodista Brenda Vázquez, que se encuentra en República Dominicana, precisamente en un recorrido de obtener mucha experiencia, precisamente con nuestros amigos aliados de Multimedios, y precisamente para poder llegar a concluir con la información y la cobertura especial y la presencia que va a tener Grupo Megavisión, aliados con Multimedios de México, para el 11 y 12 en el Día de la Virgen de Guadalupe. Así que manténganse pendientes que ya vamos a tener ese contacto directo con Brenda Vázquez, que se encuentra en República Dominicana. A ver, Ricardo, me decías de que hay un plan que contempla ya varios aspectos que tienen que ver con el tema de la garantía, de cuidar de cómo los consumidores no vayamos de alguna manera a recibir problemas a la hora de hacer nuestras compras. Sí, como te mencionaba Ernesto, en el bloque anterior estamos lanzando esta semana la Defensoría Navideña 2022. Este es un esfuerzo de parte de nuestro gobierno, el presidente Nayib Bukele, que busca precisamente evitar abusos en contra de nuestra población. Sabemos de que en anteriores pues festividades se han presentado temas como la publicidad engañosa, como la venta de producto vencido, como la falta de información de promociones y ofertas, y en función de esto pues hemos activado todo un plan que busca erradicar este tipo de situaciones a través de un intenso pues programa de verificación pues que estamos realizando a nivel nacional. Debo mencionar que a la fecha llevamos cerca, una vez iniciado el plan, el lunes pasado llevamos cerca de 80 ya inspecciones realizadas. 4 de ellas han resultado con incumplimientos, de las cuales 3 tienen que ver justamente con la falta de información de promociones y ofertas, que se refieren justamente a la falta de restricciones en algunos de estos casos que no son publicadas pues, de cara al consumidor, y al momento que el usuario o la población quiere pues realizar estas ofertas, resultan estas condiciones que no han sido debidamente informadas. Igualmente pues el hecho de publicidad engañosa, que tenemos un caso en el cual estamos en este momento tramitando, y debo mencionar que todos estos casos se derivan a procedimientos sancionatorios que pueden derivar a multas de hasta 200 salarios mínimos. De hecho, a la fecha, en este año 2022, llevamos 64 casos que han sido sancionados por el Tribunal Sancionador por publicidad engañosa y por falta de información en el tema de promociones y ofertas, que totalizan un poco más de $250,000. Así que el marco legal lo estamos aplicando, y es bien importante pues que la población sepa que ante este tipo de hechos puede justamente denunciarlos a través del 910 o de nuestro WhatsApp 7844-1482. Ahora, Ricardo, sin duda alguna, esto implica despliegues, ¿no? No solo en el área metropolitana, sí. No solo hablamos de San Salvador, ¿no? Estamos a nivel nacional, tenemos nuestras oficinas regionales, tanto en Santa Ana, pues que da la cobertura en la zona occidental de nuestro país, tanto en diferentes municipios del departamento de Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, que decir también de nuestra regional de Oriente, que da la cobertura a todos los municipios de los departamentos de Usulután, La Unión, Morazán y San Miguel, y nuestra oficina pues central acá en San Salvador, que da toda la cobertura a la zona central de los diferentes municipios de los departamentos del país. Así que esta es una labor intensa en la cual, reitero, tenemos una actividad de verificación tanto en centros comerciales, en puestos de mercado, en zonas de alto comercio. Pues sabemos de que hay ciudades en las que existen pues todas estas ventas de almacenes de ropa, ¿verdad? Calzado, accesorios, que decir de la venta de muebles y electrodomésticos. Es un despliegue bastante importante, y otro componente clave que también es importante señalar son los puntos de atención.
Tenemos 66 jornadas de atención, tanto en centros comerciales, en plazas, en calles de alto consumo, donde se instalan kioscos de la Defensoría del Consumidor, donde existe personal de nuestra institución, pues brindando la asesoría, brindando pues también y brindando el servicio de recepción de denuncia. Esto es muy importante también señalarlo, porque estamos desplegados a nivel nacional y justamente muy cercanos para que en el momento de presentarse algún inconveniente pueda la población acercar los servicios de la Defensoría. Y de igual manera vamos a mantener activo nuestro 910 y nuestro WhatsApp, el 7844-1482, para que los amigos que quieran realizar cualquier consulta o presentar su denuncia también la puedan efectuar. Y algo también importante es que de señalar pues que ya estamos lanzando las primeras kioscos electrónicos de atención. Estos kioscos electrónicos de atención ya lanzamos los primeros 2 en las oficinas nacionales de Ministerio de Relaciones Exteriores, que brindan todos los servicios consulares para nuestra diáspora salvadoreña, ¿verdad? Ya lanzamos los primeros 2 en el municipio de Colón, ¿verdad? En la ciudad de Lourdes, en Unicentro Lourdes, y también hemos lanzado también nuestro primer kiosco en el municipio de Soyapango, en Plaza Mundo Soyapango. De igual manera, la próxima semana estos mismos kioscos que ustedes pueden ver ahí vamos a estarlos lanzando en oficinas del Centro Nacional de Registro. Esto es para denuncias. Esto es para denuncias, para realizar también consultas. Estos kioscos están habilitados para tener un servicio de videollamada, como se puede ver ahí justamente en cámara, ¿verdad? El consumidor llega y ahí en línea se contacta con nuestro técnico, y esto pues le permite poder solventar, poder recibir alguna orientación o, reitero, también presentar su denuncia. Los kioscos también disponen ya de material educativo que se puede descargar, y esto pues facilita también el que el consumidor esté debidamente informado de sus derechos y cómo poderlos ejercer. Ok, Ricardo, quisiera que me hablaras un poco acerca del lanzamiento de los servicios que tiene la Defensoría para la diáspora. Así es. Sabemos de la llegada mucho de salvadoreños hoy con motivo de las fiestas. Y otro aspecto elemental también, ¿cuál es el resultado de todo el trabajo que se llevó a cabo en el famoso Viernes Negro, que es uno de los puntos de venta de mayor auge y donde se dan muchas situaciones de esta naturaleza? Me gustaría de alguna manera que me hablara de esto, pero me voy a permitir hacer un contacto previo con nuestra colega Brenda Vázquez, que se encuentra en República Dominicana haciendo un recorrido precisamente y recogiendo experiencias periodísticas y de televisión con nuestros aliados estratégicos multimedios. Por esa razón quisiera trasladarme con ella y luego regreso contigo para que hablemos. Así es que me voy contigo, Brenda. Muy buenos días. Adelante con tu información desde República Dominicana. Cuéntanos. Hola, muy buenos días, Ernesto. Un saludo muy especial para ti, también para tus invitados y para toda la teleaudiencia de Grupo Megavisión. Estamos muy emocionadas porque como parte de la alianza, de parte de Multimedios, Grupo Megavisión y otros canales como por ejemplo CDN en República Dominicana, vamos a dar un recorrido por este prestigioso medio de comunicación que, te cuento, es 24/7, tanto en deportes como en noticias. Aquí nunca se descansa, tras un programa va otro y otro. Y bueno, vamos a adquirir un poco más de conocimiento en el ámbito periodístico, en el ámbito de las comunicaciones. Estamos en el área de recepción a punto de ingresar a los estudios. Así que bueno, es un placer poder saludarte desde acá, desde República Dominicana. Te recuerdo a ti y también a todos los televidentes que vamos a estar informándoles a través de las redes sociales y en los diferentes escenarios que tenemos como Grupo Megavisión, los diferentes programas. Así que buenos días, Ernesto, y bueno, les deseo lo mejor en este día jueves. Bueno, muchísimas gracias, Brenda. La verdad que sí, en efecto, para que nuestros amigos televidentes estén muy bien informados, queremos decirle que estamos en una alianza estratégica con el Grupo Multimedios de México, que tiene una cobertura completa en varios países en Latinoamérica y de la cual nos va a llevar para este año próximo pues a establecer un mecanismo de intercambio, de preparación, así como también de programación para todo nuestro público salvadoreño y que nos está viendo también más allá a través de nuestras plataformas digitales. Interesante. Entonces, Brenda, saludo especial a los colegas de República Dominicana
Y vamos a estar atentos también a ese recorrido que te va a llevar precisamente hasta la Ciudad de México para esa transmisión en vivo, en contacto que vamos a tener precisamente en el marco de del Día de la Virgen de Guadalupe. Así es que vamos a estar atentos. Gracias por tu información. Me voy a una pausa y regreso contigo, Ricardo, también para seguir con el tema que nos interesa este día, conocer también sobre el trabajo de la Defensoría de cara a esta época de Navidad y fin de año. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, Ricardo. El lanzamiento de servicios de la institución que tú presides para la diáspora, ¿en qué consiste esto? Cuéntame un poquito. Sabemos, Ernesto, de que muchos de nuestros compatriotas que salen de nuestro país, que van a realizar pues una serie de proyecciones de vida pues de su trabajo, están pues siempre conectados en materia de consumo con El Salvador. Tienen pues servicios de cable, por ejemplo, de internet, ¿verdad? El pago de su casa, ¿verdad? Hay una serie pues, de servicios de consumo en los cuales ellos están manteniendo pues, su condición de migrante, no los inhibe de ello. Ellos mantienen pues, asumiendo esos compromisos, y cuando surgen una serie de problemáticas de consumo es ahí donde ellos han visto históricamente una limitante, porque tienen que retornar al país y ellos tienen que realizar, en este caso, los procedimientos de cualquier tipo de controversia que se pueda generar. A partir de todos los beneficios que nos da pues la parte tecnológica, hemos habilitado pues lo que es el sistema de conciliación virtual, en el cual los proveedores junto con los consumidores, desde el punto de conexión que ellos puedan disponer, se facilita pues el llegar a este tipo de reuniones en los cuales los consumidores pueden exponer sus casos y llegar a acuerdo con los proveedores, y de igual manera pues el iniciar estos procedimientos a través de la denuncia se pueden realizar hoy a través de los medios no presenciales. Entonces, teniendo esa base, nos da la pauta para poder abrir un canal de atención a toda nuestra diáspora, en coordinación con el Viceministerio de Diáspora y Movilidad de nuestra Cancillería, el cual pues ha estado muy atento pues a este programa que de momento ha tenido varias etapas que hemos logrado lanzar en este año. En primer lugar, pues con toda una labor educativa de formación a los representantes consulares para que ellos puedan conocer de la materia de consumo y nos puedan ayudar precisamente en los diferentes consulados a brindar orientación al consumidor. En segundo lugar, a través de este webinar que estamos realizando directamente a la comunidad de nuestra diáspora de diferentes partes del mundo, en el cual el personal de la Defensoría del Consumidor tiene ese contacto con la población para conocer diferentes problemáticas y poderles orientar en materia de consumo. Y en tercer lugar, pues ya la puesta en marcha de nuestros servicios de atención. De momento, pues hemos estado funcionando a través del vía de WhatsApp, ¿verdad? Que como ustedes sabrán es un medio bastante idóneo y que muchos salvadoreños desde cualquier punto del mundo pues se puede conectar y mantiene pues una comunicación con la Defensoría para presentar sus casos. Y recientemente, esta semana, ya comenzamos a lanzar los primeros kioscos electrónicos de atención, en los cuales pues los salvadoreños que estarán pues llegando a nuestros consulados pueden justamente conectarse con un técnico de la Defensoría. De igual manera, vamos a habilitar estos kioscos a partir del próximo mes de enero en diferentes ciudades donde la Cancillería ha definido con una alta densidad o una alta presencia de salvadoreños. Me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Houston, la ciudad de Maryland, también, pues, qué decir de Madrid, España, Milán, Italia, también Toronto, Canadá, entre otras ciudades en las cuales vamos ya a disponer dentro del Consulado de El Salvador de estos kioscos, y esto va obviamente también a facilitar y animar a que la población pueda presentar su denuncia. Otro también de los temas en los cuales vamos a atender es todo el tema del comercio electrónico,
porque muchos de nuestros compatriotas compran para sus familiares a través de diferentes plataformas, y de esa manera, cuando hay un problema de no entrega del producto, un cobro indebido o una mala calidad del producto que se haya comprado a través de estos medios, la Defensoría del Consumidor también los puede atender. Bueno, mire, y a propósito, esto es bien importante, ojo a ponerle atención a esto. Hemos visto muchas capturas últimamente por parte de las autoridades, la policía, la fiscalía, de personas que han incumplido precisamente cuando colocan en línea sus productos para las personas, y estas son estafadas, ¿no? Así es, Ernesto. Nosotros llevamos pues ya varias denuncias que hemos presentado a la Fiscalía General de la República a partir de los avisos que nos dan la población de perfiles básicamente falsos, ¿verdad?, que existen en redes sociales, en las diferentes plataformas, donde se promueven la comercialización de ciertos productos o de ciertos servicios, y luego que el consumidor ha depositado pues el monto de dinero, estos perfiles ya no responden, y ahí se comienza a configurar un delito de estafa. Así que el llamado que hacemos en general a la población es evite entregar dinero sin tener el producto. Esto es bien importante, porque muchas personas están teniendo pues esta mala práctica, que obviamente es una situación de engaño, es una situación en la que está perjudicando a nuestra población. Son delitos que tienen en este caso que perseguir la Fiscalía General de la República, y frente a ellos pues está actuando con manera seria, de manera bastante responsable de nuestra parte, dándolos o tramitándolos esto a través de la Fiscalía, y la Fiscalía junto con la policía con la labor de identificación de estas personas que están realizando esta labor en la cual pues perjudican a nuestros consumidores. Así que reitero también el llamado para que en esta temporada no se vaya a sorprender. Por ejemplo, en la temporada de agosto tuvimos 5 casos que presentamos en el tema de algunos que ponían servicios de renta de ranchos de playa, ¿verdad? Y de otros servicios de alojamiento que eran falsos, y en función de eso pues también las autoridades ya tomaron en este caso las acciones correspondientes para tener en la cárcel a estos personas que estaban estafando a nuestros consumidores. Ok, antes de finalizar, dejé la pregunta relacionada con, ¿sigue siendo una buena experiencia comprarlo en Viernes Negro, es el Black Friday que le llaman? ¿Cuál es la evaluación que tienen de este último? Bueno, en términos generales, nosotros mantenemos un monitoreo constante de diferentes segmentos de comercio, y uno de ellos es justamente la venta de electrodomésticos, de muebles, ¿verdad?, y artículos del hogar. Nosotros logramos establecer pues una plataforma que se llama Compara. Esta plataforma todavía pues la pueden seguir consultando en este mes de diciembre. Es muy importante porque les permite identificar los diferentes precios de productos que se pueden comparar entre diferentes comercios, incluso conocer el histórico para poder determinar si efectivamente existe algún tipo de oferta. En términos generales puedo mencionar que cerca de un 18% del seguimiento de estos precios, estamos hablando de un poco más de 900 productos que le estamos dando nosotros atención quincenalmente, pues, y que se refleja en nuestro sistema de información. Cerca de un 18% sí mostró una disminución sustancial, y que podemos nosotros afirmar de que existe una oferta importante de cara al consumidor. Por ello, pues, es importante que el consumidor se informe, que el consumidor consulte este tipo de plataformas, porque le permitirá conocer si efectivamente esa oferta que se pone a disposición es efectivamente una oferta, hay un beneficio directo, y si no, pues pueda tomar pues mejor otro tipo de opciones de compra. De igual manera, decir que estuvimos muy activos en la labor de verificación. Realizamos en ese periodo de entre el viernes y domingo un poco más de 140 verificaciones a nivel nacional. Detectamos 14 casos de incumplimiento, 12 de ellos vinculados al tema de falta de información de promociones y ofertas, 2 de publicidad. Uno de ellos hizo pues bastante viral, pues, de una tienda de venta de zapatos que estaba ofreciendo pues un descuento de hasta un 60% a los primeros compradores, y resultó ser que ese descuento no se estaba aplicando. Eso llevó a que se retirara en este caso pues el anuncio y se activara el procedimiento sancionatorio que puede derivar en multas de hasta 200 salarios mínimos. Y bueno, el llamado que hacemos en general a la población es que busque los servicios de la Defensoría a través del 910 y de nuestro WhatsApp, el 7844-1482. Debo mencionar, Ernesto, que de momento llevamos más de 105,000 consumidores que
hemos atendido en diferentes segmentos, y esto nos ha permitido una recuperación de 10.2 millones de dólares en lo que va de este año, 10.2 millones de dólares, que ha favorecido a más de 13,000 consumidores en temas como inmuebles, servicios financieros, ventas de artículos electrodomésticos, muebles y artículos del hogar. ¿Hay alguno en particular que tenga énfasis de mayor reclamos? Bueno, tenemos el tema inmobiliario, pues estamos hablando de más de 4 millones de dólares, donde hemos recuperado a más de, en estos casos, montos de dinero a más de 1.600 familias, y los servicios financieros por un monto de recuperación de 2.3 millones de dólares a favor de 2.200 consumidores. Estos vienen a ser los dos principales sectores en los cuales pues los cobros indebidos, en el cual el incumplimiento de contrato vienen a ser los principales motivos de reclamación Aquí hay y de una recuperación. pregunta bien interesante, Sí. te la voy a dejar, Ricardo, perdón, porque dice así: Ernesto, un saludo especial a tu invitado. Hablando de salud mental, debería el gobierno, a través de la Defensoría del Consumidor, contribuir muchísimo a evitar esas grandes colas cuando uno va a una institución financiera y vemos, dice, que hay 5 o 6 ventanillas y solo una persona está trabajando. Sin duda alguna, es bien pues, interesante. Por el termina servicio al consumidor. diciendo lo siguiente: eso es un colapso emocional, de frustración para los que andamos con trámites ligeros y tenemos que perder toda la mañana para hacerlo. Deberían de exigir que si las ventanillas que tiene y colocan a nosotros que somos dueños de nuestro dinero, deberían de estar activas para evitar este tipo de impacto emocional en las personas. Es Claro, interesante. interesante. También genera... Eso podría ser una buena iniciativa. También genera pérdida de tiempo, ¿verdad? Pérdida de recursos, ¿verdad? Para nuestra Pero es que es población. cierto, yo no me explico cómo es eso que una institución financiera tenga 10 cajas y solo tiene 2 trabajando y Claro. un montón de gente afuera. Claro. Es increíble. No son temas en los cuales sin duda alguna tiene que avanzar en nuestro país, y vamos a prestarle mucha atención de cara a un mejor servicio a nuestra población. Te dejo ese reto ahí para que puedan Mejorarlo. mejorarlo. Perfecto. Gracias, Ricardo, nuevamente. No, un gusto, Ernesto. Un saludo pues a todos los amigos, y reiterarnos nuestros números, el 910 y nuestro WhatsApp 78441482. Estaremos muy atentos de su comunicación. Gracias. Por mi parte, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Antes que se acabe este año, cierren ciclos, sanen sus heridas del alma, perdonen, sigan dando amor y sobre todo den gracias a Dios por lo que tienen. Ese es un refrán o unas palabras muy bonitas que me hicieron llegar también para trasladárselas a cada uno de ustedes. Muy bonitas, gracias, de verdad. Pásenla bien y como siempre también recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.